Muy buen día, profesor. El día de hoy vengo realizando mi video sobre lo que es el circuito paralelo. En este video voy a hablar un poco sobre lo que es un circuito en paralelo, también una demostración de este mismo. También voy a hablar de sus funciones, características, entre otras cosas de este. Así que empecemos. En el anterior video sobre el circuito en serie, hablé un poco sobre lo que es un circuito eléctrico. Entonces, en este video voy a hablar directamente sobre lo que es un circuito en paralelo. Bueno, cuando hablamos de un circuito en paralelo o una conexión en paralelo, nos referimos a una conexión de dispositivos eléctricos. Un ejemplo de esta podría ser unas bobinas, generadores, resistencias, condensadores, entre otros, colocados de tal manera que tanto las terminales de entrada o bornes de cada uno como sus terminales de salida coincidan entre sí. El circuito en paralelo es el modelo empleado en una red eléctrica de todas las viviendas para que todas las cargas tengan un mismo voltaje. Usando otra vez, anteriormente había usado la metáfora del agua. Bueno, si aplicamos esta misma metáfora en un circuito en paralelo, tendríamos dos depósitos de líquido que se llenan simultáneamente desde una entrada común y se vacían del mismo modo por un desagüe compartido. Continuamos hablando sobre lo que es un circuito en paralelo. Este tipo de circuitos permiten reparar algunas conexiones o dispositivos sin que se vean afectados los demás, y además mantiene entre todos los dispositivos la misma misma tensión, a pesar de que mientras más dispositivos sean más corriente deberá generar la corriente. Además, la resistencia obtenida de esta manera es menor que la sumatoria de las resistencias del circuito completo. Mientras más receptores, menor resistencia. La gran ventaja de los circuitos en paralelo es esa: la impedancia de cada extensión de la red, cuya posibilidad falla no altera en lo absoluto la diferencia de potencial que hay en los extremos del circuito. Esta es su principal diferencia entre un circuito en serie, que más adelante vamos a hablar y explicar un poco sobre estas diferencias que existen entre estos dos circuitos. Tenemos las partes de un circuito en paralelo. Bueno, un circuito en paralelo sus partes, se podría decir, son algo idénticas a las de un circuito en serie, pero lo que lo diferencia es su funcionamiento. Bueno, primero tenemos la fuente, que en este caso es un tomacorrientes que está conectado a una extensión. También tenemos el interruptor, que es el que nos permite encender o apagar el circuito. Tenemos los receptores, que en este caso son bombillas, y de último tenemos el conductor, que es por donde pasa la electricidad, y es un cable calibre 12. Ahora vamos a ver el funcionamiento del circuito en paralelo. El funcionamiento del circuito en paralelo es el siguiente: la corriente eléctrica circula a través del circuito y se bifurca al atravesar los nodos del montaje a través de las diversas ramificaciones, dependiendo de la demanda de energía de los componentes ubicadas en cada ramal. Este mecanismo hace que los circuitos en paralelo sean altamente recomendables en aplicaciones complejas, en las cuales sea necesario contar con un mecanismo de respaldo para garantizar siempre el funcionamiento del sistema en general. Veamos unas cuantas características sobre este circuito. Número 1. La tensión es la misma en todos los puntos del circuito. Número 2. A cada uno de los caminos que pueden seguir la corriente se le denomina rama. Número 3. La suma de las intensidades de rama es la intensidad total del circuito. Y número 4. La resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias del circuito. A continuación vamos a ver una característica especial de este circuito, que es cuando nosotros desconectamos un receptor, ya sea una bombilla en este caso o otros artículos eléctricos. Las demás siguen funcionando,
Esto en el caso contrario de un circuito en serie, esto no era así. Cuando desconectábamos una, la otra dejaba de funcionar, y esto es algo que también caracteriza al circuito en paralelo. Como vemos, si nosotros desconectamos cualquiera de estas tres bombillas, las otras dos o una sigue funcionando sin ningún problema, y eso es lo que caracteriza a un circuito en paralelo, y por eso se dice que también es muy usado en varias instalaciones. Bueno, profesor, hasta aquí mi video. Espero que le haya agradado, que le haya gustado. Esto es sobre el circuito en paralelo. Y bueno, nos vemos en otro video. Que tenga un feliz día y solo, adiós.